O sea, imaginemos por un momento la siguiente escena. Estamos caminando por el interior de nuestra propia casa. Ajá. Y de pronto nos damos cuenta de que el lugar está envuelto en llamas. El techo cruje, a punto de colapsar, el humo negro asfixia, el calor es insoportable. Una emergencia absoluta, digamos. Exacto. Pero en lugar de correr desesperadamente hacia la salida o buscar un extintor, nos detenemos a mitad del pasillo. Nos cruzamos de brazos y empezamos a elogiar el patrón decorativo del tapiz de las paredes. Discutiendo si el color combina con la alfombra. Sí, mientras las vigas caen a nuestro alrededor. Suena completamente absurdo, o sea, rayando en la locura. Sin embargo, pues esta es exactamente la metáfora precisa de nuestra existencia moderna. Totalmente de acuerdo. Hoy iniciamos esta inmersión, este análisis a fondo, sin cortesías ni anestesia. Estamos en una trinchera intelectual, frente a un documento verdaderamente implacable que no ofrece consuelo barato. Es un texto difícil de digerir, fíjate. Así es. Vamos a diseccionar un ensayo escrito bajo el título El peso de la lucidez, por el autor Ezra Guzmán, y que se publica en el blog Cultivemos Conciencia en Substack. Es un recorrido frontal que arranca las vendas de un tirón. Y enmarcarlo bajo esa figura de la casa en llamas, es el punto de partida perfecto para esta disección. Lo que Guzmán presenta en El peso de la lucidez no es simplemente una queja contra el mundo moderno. Para nada. Es una autopsia milimétrica de cómo el mercantilismo ha secuestrado la experiencia humana en su totalidad. Pero el valor fundamental de su postulado radica en la resignificación del sufrimiento. O sea, el dolor ante el mundo. Exacto. El dolor profundo que se siente ante la decadencia de la realidad no es bajo ninguna circunstancia un síntoma de debilidad emocional, ni un fallo de adaptación al entorno, digamos. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El autor posiciona ese dolor como el primer paso genuino hacia una rebelión auténtica. Es el diagnóstico médico de una humanidad que se resiste a ser completamente mecanizada. A ver, desmenucemos esto un poco. Porque el ensayo no pierde un solo segundo en sutilezas. Arranca desde las entrañas mismas, desde lo que Guzmán describe como un asco visceral. Un asco visceral, así lo pone. Y para aterrizar este concepto, imaginemos la sensación exacta. Estar de pie en un supermercado gigante bajo luces fluorescentes blancas, rodeados de pasillos infinitos de objetos de plástico diseñados para romperse en 3 meses. Mientras en la pantalla del teléfono, leemos titulares sobre el colapso ecológico global. 100%. Ese asco que sube por la garganta al observar cómo el milagro incomprensible de estar vivos ha sido degradado a una simple maquinaria de consumo y desecho. Es una realidad de asfalto. Cis, es la percepción de haber prostituido la oportunidad más insondable del universo, reduciéndola, digamos, a una guerra perpetua por acumular materias primas. Guzmán pinta una imagen muy contundente ahí. Durísima. La humanidad entera destrozándose a sí misma por trozos de lodo en tierras ajenas. Simplemente porque el sistema nos ha convencido de que ese lodo tiene valor bursátil. Es que es brutal pensarlo así. Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es el origen neurológico y filosófico que el autor le otorga a esa descomposición. Porque si acudimos a la mayoría de los analistas contemporáneos... Siempre le echan la culpa a los políticos. Exacto. Patacores políticos, a fluctuaciones del mercado o fallas estructurales de la economía. Pero Guzmán desecha esa superficie por completo. Él va a la raíz. Afirma que la verdadera raíz de esta masacre diaria es una traición profunda a nuestra realidad espiritual y esencia. Es decir, una negación de lo que verdaderamente somos. Así es. Por lo tanto, negarse a normalizar este horror, negarse a mirar hacia otro lado, o a elogiar el tapiz de la casa en llamas, como decías, es definido por el autor como el primer choque de la compasión. El primer choque de la compasión. ¡Wow! Es un acto de reconocimiento sumamente doloroso, sí, pero estrictamente necesario para no perder la cordura en un mundo que ha decidido enloquecer de forma colectiva. Sin embargo, aquí es donde necesitamos aterrizar el mecanismo biológico de esta reacción. Porque abrir los ojos y quitarse la venda genera este choque de compasión, claro. Sí, inevitablemente. Pero enfrentarse a una realidad tan monumentalmente fracturada tiene un efecto secundario inmediato. La parálisis. La parálisis. El individuo se congela. El texto explora con exactitud quirúrgica esta reacción.
Al ver el saqueo de lo sagrado, la primera respuesta del cuerpo y de la mente es el bloqueo total, Es quedarse estático frente a la magnitud del desastre. abrumado. Y es justo en este punto de congelamiento donde el sistema opera con su mayor astucia, presentándonos un espejismo perfecto. Uf, esa parte es clave. Una narrativa que susurra que debemos esperar, que debemos lograr tener una vida personal inmaculada, finanzas perfectas y cero problemas emocionales. Antes de siquiera intentar cambiar algo afuera. Exacto, antes de atrevernos a desafiar la estructura del mundo. Y fíjate que esa narrativa es el mecanismo de contención más eficiente que se ha diseñado en la historia del mercantilismo. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad? Porque desvía la energía de la transformación colectiva. La redirige hacia una obsesión interminable por la optimización individual. Pero a ver, me voy a detener aquí y voy a cuestionar este postulado desde una perspectiva estrictamente funcional. Adelante. Entiendo la postura de Guzmán, pero me cuesta trabajo aceptarla sin poner resistencia. O sea, ¿acaso no tiene un sentido práctico y vital organizar la propia vida primero? Es lo que nos enseñan siempre, claro. Pues sí, es la regla de oro en los aviones en picada. Hay que ponerse la propia máscara de oxígeno antes de intentar ayudar a la persona de al lado. Ajá. Si no logramos resolver las propias deudas o la propia salud mental, ¿cómo se supone que habrá energía para rebelarse contra todo un sistema global? Suena a una receta garantizada para el colapso nervioso. Te entiendo. ¿No es la postura de Guzmán un tanto temeraria? Es un cuestionamiento perfectamente válido. Pero fijémonos en un detalle crucial de esa analogía del avión que mencionas. Debemos analizar la naturaleza del oxígeno que el sistema nos ofrece. A ver, explícame eso. Guzmán aclara que esta supuesta necesidad de perfección personal previa no es una verdadera medida de seguridad. Es, en sus propias palabras, la máquina de anestesia del mundo, inyectando su dosis de conformidad. Ah, o sea, no quieren que sanemos realmente. Para nada. El objetivo del sistema no es que alcancemos un equilibrio sano para luego actuar. El objetivo real es mantener a la humanidad perpetuamente aislada, ocupada en minucias inalcanzables. Persiguiendo una zanahoria. Persiguiendo una zanahoria de bienestar que siempre se aleja un metro más. Y por consiguiente, mantener a la población absolutamente dócil. Es una celada perversa. Totalmente. Asimilar de golpe que esa espera interminable es en realidad una celada, produce un peso aplastante en la psique. Ese es, precisamente, el peso de la lucidez que da título al texto. Claro, porque cuando se rechaza esa anestesia, pues salta el dolor, brotan las lágrimas. Pero el autor es sumamente categórico en este punto. Y aquí cambia todo el paradigma. Ese llanto no es una derrota emocional. Entonces, ¿qué es? Es, literalmente, la sangre volviendo a circular por un miembro que había permanecido entumecido durante décadas. ¡Wow! Es la prueba irrefutable de vida, digamos. Exactamente. Es la confirmación de que no existe una anestesia total frente a una verdad visceral. Si hay dolor por el estado del mundo, es porque todavía hay pulso dentro de él. Sí, es un pulso vital. Y aquí, si somos totalmente honestos, el ensayo lanza una de las críticas más afiladas y necesarias a los caminos espirituales de la modernidad. A toda esta inmensa industria que lucra vendiendo lo que podríamos llamar falsa luz. El engaño del bienestar corporativo le llamo yo. Es que es fascinante y a la vez digno de un humor negro observar cómo nos venden un cojín de meditación de $200. O retiros de silencio en resorts de lujo. Sí, con jugo verde incluido. Exacto. Y no para despertar a la realidad, sino como evasiones de bajo costo emocional. Herramientas para adormecer el asco. Te venden mantras para que el individuo pueda volver el lunes a la oficina y ser un engranaje mucho más eficiente. Sonriente y cero problemático para la máquina. Para la misma máquina que lo está triturando. O sea, es el engaño perfecto. Es una perversión del concepto de espiritualidad. La lucidez verdadera duele, precisamente porque su función mecánica es arrancar las vendas infectadas. El dolor actúa como un limpiador. Como el agente limpiador por excelencia, Guzmán escribe en su texto que él permite que ese fuego salte y queme, porque es lo único que limpia la estática de la que a veces somos presa. Es una aceptación muy radical. Es una postura de aceptación radical del sufrimiento, viéndolo como una herramienta de purificación perceptual, de claridad óptica, y nunca como un castigo o una depresión patológica. Pero a ver, el dolor lúcido quema.
Y aunque limpia la percepción, quedarse llorando en posición fetal en el suelo de la casa en llamas tampoco es una estrategia viable. No, definitivamente no. Si ya entendimos que la anestesia del bienestar tóxico es falsa, ¿cómo se evita que las lágrimas, que esta catarsis inicial, se conviertan en una nueva forma de inercia? Esa es la línea delgada. Porque revolcarse en el sufrimiento del mundo también puede ser una excusa perfecta para no hacer absolutamente nada. ¿Cómo se evita caer en esa emboscada de la autocompasión paralizante? Esa es la frontera crítica que el autor se compromete a jamás cruzar. Guzmán desmenuza la decisión inquebrantable de no convertir esas lágrimas en un refugio confortable. Porque sería otra forma de anestesia. Exacto. El dolor no puede, bajo ninguna óptica, ser la coartada para justificar la inacción. Se llora lo que se tiene que llorar, se experimenta la frustración hacia la inmensa maquinaria, ¿sí? Pero luego tienes que levantarte. El paso consecuente es imperativo. Ese mismo dolor debe transmutarse y utilizarse como la piedra angular del movimiento. Como él mismo sentencia de forma magistral, la energía no viene a rescatarnos mientras estamos sentados en la sala de espera de la vida. Totalmente. El mecanismo es claro. La parálisis física y mental se quiebra única y exclusivamente en el instante exacto en que se da un paso al frente, incluso con el dolor a cuestas. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque para dar ese paso al frente, para salir del congelamiento, el autor hace una distinción lingüística y filosófica que cambia el tablero por completo. Sí, la dualidad de las palabras. Separa tajantemente dos conceptos que solemos usar como sinónimos, pero que aquí representan polos opuestos. Por un lado, habla de la conciencia, así, en minúscula, ordinaria. La define como una simple función biológica, ¿cierto? Exacto. Una función biológica de reacción. El automatismo puro. Es esa función cerebral básica que dicta alejarse del fuego para no quemarse o buscar comida ante la sensación de hambre. O adaptarse a un entorno tóxico simplemente para sobrevivir otro día. Es la biología operando en piloto automático. Pero luego contrasta esto de manera frontal con la conciencia, con la letra SC intercalada, con mayúscula inicial. Y esa adición ortográfica, esa letra S, cambia la arquitectura entera de la mente humana dentro de este ensayo. Totalmente, porque esa conciencia con SC es descrita como un saber profundo y despierto, un estado de presencia que reconoce el teatro de la materia y que busca activamente el retorno a la esencia. Es un despertar, digamos. Pero para que este análisis no se quede en pura semántica filosófica, expliquemos el mecanismo. Pongámoslo en términos claros. A ver. ¿Cómo es que ese dolor lúcido, esa quemadura del asco visceral, actúa como el puente? O sea, ¿cómo es que el sufrimiento nos arranca de la conciencia automática y nos empuja a morar en esa conciencia despierta? La clave de ese mecanismo es la fricción. Fíjate, tenemos que entender el algoritmo básico de la biología. La conciencia automática, la minúscula, está programada durante millones de años para evitar el dolor a toda costa. Su único trabajo es que no muramos. Exacto. Su mandato supremo es la comodidad, la conservación de energía y la adaptación rápida al entorno, sin importar qué tan enfermo o corrompido esté ese entorno. Claro, a la biología no le importa la moralidad del sistema. Para nada. Es decir, si el sistema mercantilista ofrece anestesia, la biología básica dictará que se acepte, para no sufrir. Pero al permitir que el dolor lúcido penetre verdaderamente... Al negarnos a anestesiar la herida. Exactamente. Al negarnos rotundamente a anestesiar esa herida con el consumismo o con la falsa espiritualidad, estamos provocando un cortocircuito intencional en ese imperativo biológico. Es un hackeo al propio cerebro. Un hackeo monumental. El sufrimiento agudo ante la desconexión del mundo rompe el algoritmo de la supervivencia básica. O sea, te obliga a detenerte. Cuando el individuo decide quedarse en el dolor en lugar de huir hacia la distracción, se ve obligado a preguntar el porqué de las cosas. Y esa pregunta, ese cuestionamiento profundo, ya no pertenece a las funciones biológicas. Pertenece única y exclusivamente al espíritu. ¡Qué fuerte! En ese preciso instante de ruptura, en esa pausa donde la biología grita huye, y el individuo responde me quedo y observo, es donde la conciencia con ese C
toma el mando absoluto. Es el amanecer del conocimiento profundo de que no somos los engranajes, somos la esencia que está observando la maquinaria. Una rebelión ontológica en toda regla. En otras palabras, no estamos hablando de salir a marchar con pancartas el fin de semana. Estamos hablando de cambiar la definición misma de lo que significa existir y procesar la realidad en el día a día. Sí, va mucho más profundo que el activismo de superficie. Ahora, entendiendo esta diferencia abismal entre simplemente reaccionar como organismos programados y morar firmemente en la conciencia despierta, la pregunta ineludible es la aplicación práctica. La trinchera real. El día a día. Exacto. ¿Cómo se materializa esta filosofía en el asfalto? ¿Cómo se vive esto un martes por la mañana en un mundo asediado por las crisis perpetuas y el ruido ensordecedor de las notificaciones? Pues mira, se materializa rechazando, en primer lugar, la figura de los salvadores edulcorados. El mundo moderno no necesita más guías que ofrezcan paz fabricada y sonrisas vacías. Esos avatares plásticos del bienestar. Totalmente. Lo que demanda esta era con urgencia son individuos que hayan atravesado el asco, que hayan sentido la descomposición hasta la médula de los huesos, Que no le tengan miedo a ver la realidad. que tengan la capacidad de secarse los ojos con firmeza, recoger el estandarte y ponerse a trabajar en su propio entorno. Y es justo aquí donde llegamos al concepto central, al mandato absoluto que define la resistencia en el texto de Guzmán. La herramienta definitiva. Sí, la presencia atenta. La presencia atenta. Este es el término que hay que grabar en piedra tras este análisis, porque es fundamental aclararlo. No es una sugerencia meditativa pasiva, es la definición central, innegociable y definitiva de nuestro mayor acto de rebelión en medio de este caos sistémico. Es imperativo comprender la magnitud operativa de este término. Históricamente, o sea, la palabra rebelión está asociada con el ruido, con el fuego en las calles, con la destrucción física de las estructuras de poder externo. Con aventar piedras, digamos. Exacto. Pero nos enfrentamos a un sistema moderno que no solo controla recursos materiales, está diseñado algorítmicamente para colonizar la mente, fragmentar la atención y mercantilizar el espíritu. Es un leviatán invisible. Frente a ese leviatán, la verdadera rebelión exige una estrategia diametralmente opuesta. Es la negativa radical, inflexible y cotidiana a ceder nuestro espacio sagrado interno. ¡Wow! La presencia atenta significa en la práctica sostener la mirada fija y clara justo en el instante en que la maquinaria exige distracciones frívolas. Significa elegir el movimiento consciente por encima de la parálisis del cinismo. Así es. Al anclarnos en esta presencia atenta, no nos limitamos a resistir los embates, recuperamos activamente, milímetro a milímetro, el territorio espiritual e intelectual que la maquinaria intenta usurpar a cada segundo. Entonces, al final del día, ¿qué significa todo esto? Significa que la postura expuesta por Ezra Guzmán aniquila, de una vez por todas, la excusa cobarde de la espera. Queda claro que no podemos, bajo ninguna circunstancia, esperar a que el mundo sane por arte de magia. No va a pasar. Para empezar a caminar con integridad, la exigencia del texto es marchar ahora mismo, en medio del humo. Con la casa en llamas. Caminar con el corazón abierto, porque cerrarlo y endurecerse es cederle la victoria final al cinismo. Caminar con el corazón encendido, porque ese fuego innegable del dolor lúcido es el único motor inagotable. Y caminar con la mirada afilada. Sobre todo eso, porque no existe el menor margen para la ingenuidad frente a un sistema que devora la atención. Todo este esfuerzo colosal tiene un solo fin: que la conciencia, esa esencia profunda y despierta, recupere el lugar de autoridad absoluta que le corresponde sobre la experiencia humana. Pues haciendo una recapitulación precisa de esta inmersión, el mapa que hemos trazado es claro e irrefutable. A ver, La sagrada. el primer choque. Diseccionamos cómo ese impacto frontal genera un dolor lúcido, un choque térmico que quiebra de tajo el automatismo de la biología básica, impidiéndonos operar como meros reactores pasivos ante el estímulo del mercado. Ya no somos solo engranajes. Y finalmente, culminamos estableciendo la única trinchera definitiva y sostenible frente a esta maquinaria extractivista, la presencia atenta. Repito,
No es un estado de pasividad zen. Para nada. Es una ocupación militante y feroz de nuestro propio espíritu en medio de la tormenta. Para concluir esta disección a fondo, es necesario plantear una interrogante. Una pregunta que no está escrita literalmente en el texto de Guzmán, pero que se construye de manera natural sobre sus cimientos. Ponla sobre la mesa. Si la presencia atenta es, como hemos establecido con firmeza, nuestro mayor acto de rebelión individual contra un engranaje diseñado meticulosamente para mantener a la humanidad anestesiada, fragmentada y dócil, Ajá. ¿qué le ocurre a la arquitectura misma de ese sistema opresor cuando una masa crítica de personas, de manera simultánea, simplemente se niega a apartar la mirada y decide sostener, con absoluta fiereza, su propio espacio sagrado? Es una pregunta peligrosísima para el sistema. Dejamos esa reflexión sobre la mesa para quien nos escucha. Agradecemos la severidad, la altura y la exigencia de este espacio de análisis. Sigamos sosteniendo la mirada. No hay otra salida. Semilla de luz, crece en la quietud, cultivemos conciencia y paz en tu interior, paz en tu interior.